Muy buenos días. Se abre la audiencia vista pública en el expediente 242 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total promovida por Sebastián Bernardo Quiñones Pira, con el objeto de impugnar el acuerdo gubernativo 229-2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, emitido el 23 de julio del año 2014 y publicado en el Diario Oficial el 8 de agosto del mismo año. El señor secretario general dará lectura a la relación de la norma denunciada, petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Como ya se mencionó, la acción de inconstitucionalidad general total se promueve contra el acuerdo gubernativo identificado con el número 229-2014, contentivo del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Quien presentó la denuncia de inconstitucionalidad con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que al momento de resolver, esta Corte declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general total del acuerdo impugnado y como consecuencia se deje sin efecto y valor legal alguno la normativa denunciada mediante la acción constitucional que ahora se conoce. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que cuente para ello con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentos, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante y requirente de la vista pública, Sebastián Bernardo Quiñones Pira, quien actúa con el auxilio de los abogados Astrid Carolina Domínguez Méndez, Leonel Francisco Aguilar Salguero y José Federico Celada Cifuentes, quien hará uso de la palabra. Puede hacerlo, por favor. Buenos días, señores magistrados. El fundamento en que se asienta la presente acción de constitucionalidad general del acuerdo gubernativo en mención se fundamenta principalmente en que, conforme a los términos del artículo 100 de la Constitución Política de la República, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social goza de una autonomía constitucional. Esa autonomía constitucional de la que goza el instituto es de tal naturaleza que le permite, en lo que es materia de su competencia, tener una completa independencia respecto al poder centralizado. De esa cuenta, todas las disposiciones que en materia de seguridad social sean emitidas deben ser realizadas conforme a lo que establecen las propias disposiciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El no respetar esa autonomía que constitucionalmente se le ha garantizado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social conlleva una restricción en el ejercicio que al instituto le corresponde por sus funciones técnicas y especializadas respecto a lo que seguridad social compete. En ese sentido, el acuerdo gubernativo que se impugna por medio de la presente acción constitucional adolece de vicio de inconstitucionalidad toda vez que es emitido por el presidente de la República. Dentro de la presente acción se ha establecido, los órganos, las entidades que representan al Estado han indicado que no se da ese vicio de inconstitucionalidad que se denuncia, sobre todo argumentando que el Poder Ejecutivo, por conducto del Presidente de la República, tiene plenas facultades y citan la Ley del Organismo Ejecutivo y señalan que es para formular la política en cuanto a materia de previsión social. Esa formulación de políticas de ninguna manera puede entenderse como una facultad reglamentaria del Presidente de la República respecto a las funciones que en virtud de la Constitución le son establecidas en directo y en reserva específicamente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Por otro lado, también el concepto de previsión social, que es lo que se le otorga en determinada forma al presidente para coordinar una política pública, de ninguna manera puede ser entendido como el concepto de seguridad social, pues son dos conceptos distintos que ya esta Corte ha distinguido en diversas sentencias y que por consiguiente debe entenderse que esa previsión social se limita a cuanto es la previsibilidad de riesgos sociales y la seguridad social en cuanto es un concepto más amplio y genérico que engloba tanto la previsión social como otras materias, como lo son los accidentes de trabajo y la prevención de enfermedades ocupacionales, que son en definitiva lo que materializa el reglamento en cuestión. Sobre esa premisa, resulta claro que el Ejecutivo no se encuentra en la posibilidad de poder abrogarse funciones que por ley no le corresponden. Tanto es así que el propio Código de Trabajo excluye expresamente de la facultad del Ejecutivo de regular cuestiones relativas a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Si bien es cierto, las disposiciones ordinarias del Código de Trabajo no son disposiciones constitucionales como para denunciar un vicio de inconstitucionalidad por la violación de esa normativa, sí constituyen un fundamento y un desarrollo de la garantía constitucional y de la autonomía que constitucionalmente se le ha establecido al Seguro Social. Sobre esa base es que se estima que la acción de constitucionalidad que se plantea cuenta con fundamentación suficiente porque el organismo ejecutivo, al emitir el reacuerdo gubernativo que se denuncia de inconstitucional, incurre en ese vicio, abrogándose funciones que no le corresponden. Adicionalmente, la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina respecto a que una norma es inconstitucional general, es una inconstitucional, se puede plantear una inconstitucionalidad total general cuando de esa norma se ha incumplido con los procedimientos propios que están establecidos para darle origen. Es evidente que cuando el organismo ejecutivo dicta un acuerdo gubernativo, en nada son esos procedimientos congruentes con lo que para el tema de seguridad social se ha establecido, puesto que es muy distinto el proceso de formación de un acuerdo gubernativo a aquel que se determina conforme al reglamento de seguro social para el proceso de un acuerdo de junta directiva, que es en definitiva el órgano encargado de reglamentar y establecer en Guatemala las medidas que tiendan a prevenir enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Es sobre esa base argumental que mi representado plantea la presente acción constitucional y que señala que no existe, como lo pretenden hacer ver las autoridades de Estado, una imposibilidad material de esta Corte de declarar con lugar la constitucionalidad señalada. Adicionalmente, es importante señalar que a esta Corte, cuando se trata de acciones de constitucionalidad, le corresponde juzgar únicamente el proceso de formación jurídico, es decir, el deber ser de las normas, y no así entrar a discutir cuestiones fácticas o cuestiones circunstanciales que podrían rodear a ese proceso de formación de la norma o a la materia que regula la norma. En ese sentido, el deber de la Corte es manifestarse sobre el deber ser de la legalidad, de la constitucionalidad de las normas, y no entrar a discutir cuestiones como, por ejemplo, si la norma que se discute es originada por un consenso social, como lo hace ver el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o si contó con su venia y con su visto bueno. Es decir, la Corte de Constitucionalidad debe entrar en exclusiva a velar si la norma que se impugna de constitucionalidad fue dictada conforme y dentro de las atribuciones que le corresponden a la autoridad competente, en este caso el Seguro Social. Sobre esa base es que respetuosamente me permito formular que oportunamente se declare con lugar la presente acción constitucional de inconstitucionalidad general total del Acuerdo Gubernativo 229-2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogados Celadas y Fuentes. La audiencia continúa con la intervención del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por medio de la mandataria especial judicial y administrativa con representación, abogada Mariam Rebeca Hernández Chicas, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, buenos días a todos los presentes. En la calidad con que actúo, voy a presentar los alegatos correspondientes. Primeramente voy a referirme a que, tal y como consta en autos, el señor Sebastián Bernardo Quiñones Pira plantea una acción de inconstitucionalidad general total en contra del Acuerdo Gubernativo 229-2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Para el efecto, indica
que se violenta el artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala y dos normas ordinarias, como lo son el artículo 198 y 204 del Código de Trabajo, debiéndose de tomar en cuenta principalmente de que en este caso se está pidiendo que se tengan como vulneradas dos normas de una norma ordinaria, la cual no puede ser tomada como parámetro de constitucionalidad de conformidad con la doctrina legal asentada por esta honorable Corte. Ahora bien, la postura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre la argumentación que hace el interponente sobre que dicho acuerdo violenta la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en virtud de que recoge atribuciones que solo le corresponden a mi representado, el instituto estima que su autonomía no ha sido vulnerada en virtud de que él ha formado parte activa del Consejo Nacional de Salud, de Higiene y Seguridad Ocupacional, CONASU, quien es el ente rector del tema de salud y seguridad ocupacional en Guatemala, habiendo participado activamente en la creación del acuerdo gubernativo que se pretende impugnar. Ahora bien, al dar lectura y hacer un análisis exhaustivo a los argumentos del interponente, se puede establecer que los mismos carecen de certeza jurídica y lógica, en virtud de que en ningún momento se ha violentado la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al haber sido partícipe activo en la creación de dicho cuerpo legal. Por lo anterior, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social concluye en que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser declarada sin lugar, primeramente porque el Acuerdo Gubernativo 229/2014 fue dictado dentro de las atribuciones que el artículo 183, literal E, le confiere al presidente de la República de Guatemala, en virtud que no se ha violentado la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, puesto que se hierra en los conceptos sobre seguridad ocupacional y previsión social, de la cual está a cargo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y que la creación de un cuerpo legal de forma general, como lo fue el dictado por el presidente de la República, era el adecuado y no un cuerpo de índole parcial que iba a cubrir únicamente a los afiliados del instituto, únicamente cuando algún accidente hubiere acaecido. Y finalmente que se tome en consideración que, como se indicó, no se encuentra violentada la autonomía del instituto y en el presente caso se está pidiendo que se tengan por vulneradas dos normas ordinarias que no pueden ser tomadas como inconstitucionales por no ser parámetro de constitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Hernández Chicas. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la fiscal abogada Silvia Patricia Juárez García, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Primeramente hay que tomar en consideración lo que establece el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que la norma, la ley, el reglamento deben contener un vicio, ya sea parcial o total, de inconstitucionalidad. En este caso, se ataca de inconstitucional un reglamento que fue emitido a través de un acuerdo gubernativo, que es el 229/2014. Dicho reglamento, al ser emitido por el presidente de la República, se hace en base a la misma facultad que le otorga el artículo 183, literal E, de la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden de ideas no existe ninguna, no se está subrogando al señor presidente en ninguna facultad que no le compete, simple y sencillamente está actuando de conformidad con la ley. Asimismo, se debe tomar en consideración que este acuerdo gubernativo viene a derogar un acuerdo gubernativo ya existente que data de 1957, que efectivamente era necesario que se hiciera esta adecuación a los hechos que actualmente
se viven dentro del el tema laboral y la seguridad social en Guatemala. En ese orden de ideas, al establecer que cuando se ataca una norma de inconstitucionalidad, o en este caso el reglamento, es porque, como lo dije anteriormente, establece un vicio, ya sea total o parcial, de inconstitucionalidad. En este caso específico se logra establecer que efectivamente no hay ninguna inconstitucionalidad al emitirse este reglamento. No se vulnera tampoco el proceso de formación, toda vez de que el artículo 100, que supuestamente es con el que se contraviene dicho reglamento, el constitucional, en este caso el artículo 100 de la Constitución se refiere a la autonomía de la cual goza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicha autonomía no es vulnerada toda vez que, como tal, como lo dijo la abogada que me antecedió, efectivamente fue el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social quien forma parte activa para la emisión de este acuerdo gubernativo, toda vez de que son ellos los conocedores del tema de seguridad y de salud. En ese orden de ideas se logra establecer que efectivamente no hay ninguna inconstitucionalidad en este reglamento, tampoco en el proceso de formación del mismo, en virtud de lo cual no puede, en este caso, declararse con lugar la inconstitucionalidad que ha sido planteada. La misma Corte de Constitucionalidad en fallos anteriores ha establecido de que si no se hace tampoco una argumentación lógico-jurídica de lo que se está atacando de inconstitucional, en este caso el reglamento, el mismo artículo 12, literal F del acuerdo emitido por esta misma Corte de Constitucionalidad establece que se debe hacer ese razonamiento lógico-jurídico de manera separada y establecer cómo es que este reglamento es considerado inconstitucional. En ese orden de ideas, honorables magistrados, esta representación solicita que la inconstitucionalidad que ha sido planteada en contra del reglamento de salud y seguridad ocupacional emitido por el presidente de la República, dicha inconstitucionalidad sea declarada sin lugar en virtud de que no existe ninguna contravención al artículo 100 constitucional. Asimismo, se atacan dos normas ordinarias, en este caso el artículo 198 del artículo 204 del Código de Trabajo, indicando de que dicho reglamento también contraviene estas normas de carácter ordinario. La misma Corte de Constitucionalidad en fallos anteriores ha establecido de que estas normas ordinarias no gozan de esos parámetros de constitucionalidad para poder entrar a hacer un análisis con relación a estos. Es por ello que nuevamente solicito a los honorables magistrados que declaren sin lugar la acción de inconstitucionalidad que ha sido planteada en contra del Acuerdo Gubernativo 229-2014. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.